Y aumentan las operaciones con tarjetas revolving, volviendo a registros prepandémicos. La subida de precios obliga a las familias españolas a contratar un producto financiero de dinero rápido, pero del que es muy difícil desprenderse. Vamos a conocer en qué consiste con Dailo Santana. Es técnico en consumo financiero de Adicae. Dailo Santana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ahora cuando las familias españolas contaban con cierto colchón económico, con sus ahorros, la inflación pues nos ha devuelto a otra realidad y ahora muchas familias vuelven a recurrir a esos créditos rápidos, a ese dinero fácil. ¿Se ha vuelto ya a esos registros prepandémicos de los que hablábamos? Sí, la verdad que el verano, sobre todo, aumenta la solicitud, la demanda de este tipo de crédito, este tipo de tarjetas. Ya desde mayo de este año, del 2022, se incrementa la solicitud de este tipo de crédito, ya sea por medio de tarjetas revolving o de créditos al consumo, en un 20%. Todo de cara a las vacaciones, todo el mundo, después de trabajar durante todo el año, pues un poco accede a este tipo de préstamos para poder permitirse unas vacaciones de gran escala. Y aún así el consumidor se atreve con este producto financiero que además tiene un tipo de interés bastante alto. Efectivamente, la tarjeta revolving es una tarjeta, como su propio nombre indica, de crédito, pero la diferencia es que incluye la modalidad del pago aplazado. En sí mismo no parece peligroso, pero realmente el peligro asociado a este tipo de pago, este tipo de tarjetas, es el tipo de interés que tiene, que es muy, muy alto. Estamos hablando de que cuando se entra en esta modalidad de pago aplazado, que nos permite aplazar el pago y hacerlo en diferentes cuotas a lo largo del año, durante mes a mes, estamos hablando de tipos de intereses de entre el 20 y el 30%, que son muy, muy abusivos y muy gravosos para el consumidor. Bueno, de hecho se le ha calificado de usura. Efectivamente, hay sentencias, inclusive sentencias del Tribunal Supremo, que califica que este interés, al superar tan ampliamente el tipo de interés del dinero, pues se puede calificar de usura, efectivamente. Desde Adicae calculamos que puede haber comercializadas más de 200 tarjetas con esta modalidad de pago y con estos intereses que te comento que pueden incluso ser catalogados de usura, sí. Para aquellos que cada vez se están introduciendo en este mundo por primera vez, ¿qué es una tarjeta revolving? Pues como comentaba antes, es una tarjeta que permite la modalidad del pago aplazado. ¿Qué quiere decir? Que el consumidor decide, en vez de pagar a mes vencido, como cualquier tarjeta de crédito, pues pagar una cuota fija, que bien puede ser eso, una cuota fija o una proporción de la deuda total que se tiene. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos pagando todos los meses una cuota muy, muy pequeñita con unos tipos de intereses muy altos. Eso quiere decir que el pago de este préstamo se eterniza en el tiempo, es decir, puedo terminar pagando por culpa de estos intereses el doble de lo que pedí y a lo mejor puedo, por una cantidad muy pequeña, pagándola durante a lo mejor 5 años, que es un tiempo bastante elevado para una cantidad a lo mejor de 2.000, 3.000 euros. Claro, esto al final se convierte en un círculo vicioso que ha llevado a muchas familias a endeudarse. Efectivamente, efectivamente. Esto es muy clásico en las personas que hacen este tipo de tarjetas, el tener más de una, tener dos, tres, y al final, pues, como aconsejamos de la asociación, uno nunca debe superar el 30% de sus ingresos en el pago de sus préstamos. Si entramos en esta situación, entramos en un círculo vicioso que al final el consumidor está ahogado y no puede hacer frente a los pagos y queda en una situación muy mala. ¿Y las tarjetas revolving dónde las podemos encontrar? ¿Quiénes nos las ofrecen? Uf, eso lo hay de todos los colores. Lo puedes encontrar desde una entidad bancaria, que es lo más típico, a otros tipos de instituciones de crédito o incluso los supermercados. Carrefour, IKEA, por ejemplo, tiene una muy, muy, muy clásica. Es decir, todo tipo no solo de entidades bancarias, sino de tiendas de consumo normal e incluso de alimentación, nos podemos encontrar este tipo de tarjetas que desde Adicae denunciamos que en muchos casos se es muy opaco a la hora de comercializarlas, no se es transparente en las cláusulas de las mismas y crea una sensación de desventaja del consumidor frente al acreedor que crea estas situaciones de endeudamiento que estábamos comentando. Y, por ejemplo, para solventar un imprevisto, para aquellas personas que nos estén escuchando, para algún pago extra que se nos ha venido ahora encima, ¿qué aconseja? ¿Una tarjeta revolving o, por ejemplo, ese préstamo personal que nos puede dar nuestro banco de confianza?
A ver, hay que tener siempre cuidado con eso de banco de confianza, ¿no? Al final el banco pues busca su beneficio, entonces nosotros tenemos que ser muy precavidos con eso. A ver, el tipo de préstamo, un préstamo personal normalmente tiene un tipo de interés más bajo o más reducido que una tarjeta revolving. Vale, entonces, al igual que por ejemplo un crédito hipotecario a su vez lo tiene aún más reducido que un préstamo personal. Entonces, las tarjetas revolving tienen tipos de interés muy, muy altos, superiores al 20%. Normalmente un préstamo personal puede rondar entre el 7, el 10, 12, 13%. Aún así son tipos de interés altos, pero son más reducidos. Entonces, igual podría ser más aconsejable que meterse en una tarjeta revolving que puedes eternizar su pago. Y quizás el acceso a una tarjeta revolving es mucho más fácil, lo digo porque cada vez que vamos a pedir un préstamo siempre nos exigen una serie de requisitos. En ese sentido, para acceder a una tarjeta revolving todo es mucho más fácil. Sí, es muy golosa, es decir, al final su acceso es muy sencillo y nos dispone normalmente de un crédito que puede rondar fácilmente los 5.000, los 6.000 euros. Entonces, claro, es muy golosa y además, una vez hemos amortizado parte de la deuda, nos permite volver a acceder a ese dinero. Entonces, se eterniza aún más la deuda y podemos estar muchos, muchos años pagando una tarjeta de revolving porque es muy fácil su acceso a ella y además es muy fácil volver a conseguir dinero a partir de la misma una vez voy saldando parte de la deuda. Bueno, se ha calificado de usura, lo hemos dicho a lo largo de esta entrevista. Hay pronunciamientos por parte del Supremo al respecto. ¿Por qué sí en el mercado este producto financiero? Bueno, hay que decir que el criterio de los tribunales no está unificado. Es decir, por supuesto hay sentencias que las califican de usura, hay otras sentencias que más bien denuncian su falta de transparencia al comercializarlas y su agresividad en su comercialización. Pero también hay otras sentencias que permiten este tipo de interés. Entonces, en sí la tarjeta revolving no es ilegal que exista esta modalidad del pago aplazado. Entonces, al ser la tarjeta no ser ilegal y el criterio no estar unificado, pues se siguen comercializando. Lo ideal es que existiera un criterio unificado que calificara qué tipo de interés, digamos, una línea roja que no se puede atravesar y además que se controlara la transparencia con la que se emiten. Entonces, muchas veces no es tanto el producto lo malo, sino la manera en la que se comercializa y el uso que hacen los bancos del mismo, ¿no? Y le llegan muchas denuncias o consultas de las tarjetas revolving a Adicae. Muchísimas, sí, es un clásico realmente, es un problema de nuestra sociedad, es más, creemos que la tiene muchísima más gente de la que reclama y es un clásico, hay muchísimas, pero muchas personas que vienen aquí semana tras semana, no solo con una tarjeta, lo más normal es ver a gente con 4 y 5, es lo más clásico. Todavía hace falta, después de que en la crisis del año 2008 hablábamos y de las cláusulas abusivas de las hipotecas, de la falta de información o de cultura financiera que tenemos la población, ¿todavía seguimos a ese nivel? Efectivamente, desde Adicae una de nuestras máximas o de nuestros objetivos es el formar lo más posible al consumidor en esta materia para que esté lo más preparado y no sea presa de engaños o de prácticas abusivas. Es lo más importante. Ya una vez uno ya tiene la tarjeta o tiene varias tarjetas o tiene un producto tóxico, ya tienes el problema. Lo ideal es prevenir y para prevenir hay que estar formado. Si es verdad que la sociedad en su conjunto captamos que tiene algo más de formación, pero creemos que queda un largo camino de recorrer. Digamos que ir al banco y contratar este tipo de productos no es como comprarse una camiseta, porque nos puede meter en un problema durante un largo tiempo y entonces la formación y la cultura financiera del consumidor es muy, muy importante para evitar estas situaciones. Quizás es lo más importante. Pues Dailo Santana, técnico en consumo financiero de Adicae, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días, Canarias. Buenos días, gracias.